El comandante supremo Traskbor se recostó en su silla de mando, mientras 6 apéndices tamborileaban simultáneamente contra la superficie pulida de su escritorio. El anuncio se había transmitido por todos los canales de la hegemonía galáctica, desde los mundos centrales hasta los puestos coloniales más remotos. 3 generales humanos, capturados durante el asalto a la estación próxima, serían ejecutados públicamente. ¿Está seguro de que esto es prudente, comandante supremo?, preguntó la almirante Pelzar, con el ceño fruncido por la preocupación. Los humanos han demostrado ser impredecibles. Trask resopló, un sonido húmedo y burbujeante que resonó en su aparato respiratorio. ¿Impredecibles? Son alimañas con tecnología primitiva y un sentido de la importancia exagerado. Esta ejecución quebrantará su espíritu y pondrá fin a esta irritante rebelión. Observé desde mi puesto de analista senior de inteligencia sin decir nada. El comandante supremo nunca había valorado mi aportación, y hoy no sería la excepción. Me llamo Zarl Ben y he dedicado 27 ciclos al estudio de los humanos. Lo cual supone exactamente 26 ciclos más que cualquier otra persona en esta sala. La plataforma de ejecución está preparada, informó el comandante supremo, General Dredd, transmitiendo a todo el espectro a todos los sistemas. Los humanos serán testigos del precio de la rebeldía. Excelente, ronroneó Trask. ¿Y seguridad? Campos de fuerza de triple redundancia, 4 pelotones de guardias de élite y drones de vigilancia aérea. Nada saldrá mal. Reprimí una carcajada. ¡Ay! Como quería decírselo. ¿Nada saldrá mal? Tratando con humanos, esa sola frase era prácticamente una invitación al desastre. Analista senior Ben, llamó Trask de repente, dirigiendo sus ojos compuestos hacia mí. Ha estado inusualmente silencioso. Comparta su opinión. Todas las miradas en la sala de guerra se volvieron hacia mí. En mi opinión, la petición no era un interés genuino. Era una trampa. Trask disfrutaba poniendo a sus subordinados en apuros, viéndolos retorcerse. Comandante supremo, comencé con cuidado, los humanos tienen un dicho, cuidado con los griegos que traen regalos. El aparato respiratorio de Trask silbaba al reír. ¿Qué tontería es esta? ¿Griegos? ¿Regalos? Estamos ejecutando a sus generales, no aceptando regalos. Es de su historia, señor. Los griegos eran una civilización humana, eso. Ahórrame tu discurso de xenoantropología, Ben, interrumpió Trask. ¿Esta ejecución logrará nuestro objetivo o no? Hice una pausa, sopesando mis opciones. La captura fue demasiado fácil, señor. La sala quedó en silencio. Demasiado fácil, repitió el almirante Pelzar. Sí. Los generales Takeda, Rivera y Novak se encuentran entre los comandantes más condecorados de la historia. Han evadido a nuestras fuerzas durante años. Su captura simultánea en la estación próxima fue conveniente. Trask agitó un apéndice desdeñoso, su nave estaba dañada. Nuestras fuerzas superaban a las suyas en una proporción de 10-1. Y aún así, contraataqué. Los 3 sobrevivieron con heridas leves, cuando nuestras órdenes permanentes son eliminar la estructura de mando humana en el lugar. ¿Insinúa, gruñó el general Dredd, que nuestras fuerzas desobedecieron las órdenes deliberadamente? Para nada. Insinúo que los humanos querían ser capturados. La sala estalló en carcajadas. Incluso la almirante Pelzar, normalmente la más razonable del personal de mando, no pudo contener su risa. Ben. Trask dijo, secándose las lágrimas de los ojos, tu obsesión con los humanos claramente ha afectado tu juicio. Son inteligentes para ser primitivos, pero no están jugando juegos de estrategia de 12 dimensiones. Perdieron. Ganamos. Mañana ejecutaremos a sus líderes y quebraremos su resistencia. Eso es todo. Asentí y me retiré al silencio. No tenía sentido seguir discutiendo. La ejecución se llevaría a cabo sin importar mis preocupaciones. Tras la clausura de la reunión, regresé a mis aposentos y busqué las grabaciones de seguridad de las celdas de los prisioneros. Los 3 generales compartían unidades de contención adyacentes, separados por barreras de energía diseñadas para impedir la comunicación. Aún así, parecían extrañamente relajados.
La general Eiko Takeda estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados, meditando. Su cabello negro con mechas plateadas estaba recogido en un mono pulcro, con una postura perfecta a pesar de su inminente ejecución. El general Miguel Rivera paseaba por su celda, deteniéndose ocasionalmente para hacer flexiones o estiramientos. Su musculoso cuerpo no mostraba señales de estrés ni miedo. ¿Y la general Lena Novak? Tarareaba, tarareando una melodía de verdad, mientras trazaba patrones en la pared con el dedo. Hice zoom sobre esos patrones. No eran aleatorias. Eran ecuaciones, fórmulas matemáticas complejas que no significaban nada para mí. Mi dispositivo de comunicación vibró. Era Razak, mi único amigo entre el personal de seguridad. Tienes que ver esto, dijo sin preámbulos. Nos vemos en la sección de monitoreo 4. 20 minutos después, estaba junto a Razak, observando las pantallas holográficas del tráfico de comunicaciones en toda la hegemonía. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. Los patrones, respondió Razak, con las antenas moviéndose nerviosamente. Desde el anuncio de la ejecución, la actividad militar humana ha disminuido un 17% en todos los frentes. Están en shock. Sus líderes han sido capturados. No, replicó Razak. Mira más de cerca. No se están retirando. Se están reposicionando. Tenía razón. Las flotas humanas se retiraban del combate directo, pero no se retiraban a sus territorios. Estaban formando nuevas configuraciones, estableciendo posiciones alrededor de sistemas estelares aparentemente aleatorios. Y ahí está esto, continuó Razak, mostrando otra pantalla. Señales de energía inusuales del transporte humano prisión que trajo a los generales aquí. ¿Qué tipo de firmas? Desconocidas. El texto lo clasificó como un fallo del equipo. Sentí un escalofrío en el exoesqueleto. Muéstrame los registros de transferencia de prisioneros. Los apéndices de Razak revolotearon por el panel de control. 27 tripulantes en la nave de transporte. El procedimiento estándar es mantener a los prisioneros en estasis para su traslado. ¿Estaban en estasis? Según los registros, sí. ¿Y quién lo verificó personalmente? Razak revisó los registros. Nadie. La estasis confirmada por la IA del transporte se mantuvo durante todo el viaje. La IA del transporte, repetí lentamente. La IA diseñada por humanos. Razak abrió mucho los ojos. ¿Crees que? Creo, interrumpí, que deberíamos inspeccionar ese transporte inmediatamente. Pero llegamos demasiado tarde. Cuando llegamos al muelle de atraque, la nave de transporte humano ya había sido procesada y reutilizada, con sus sistemas borrados por seguridad. Esto es malo, murmuré. ¿Deberíamos alertar al comandante supremo?, preguntó Razak. Lo consideré. ¿Con qué pruebas? ¿Sospechas? ¿Patrones que podrían ser coincidencias? Track nos asignaría a ambos a tareas de saneamiento en una colonia minera. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos, dije con gravedad. La noche antes de la ejecución, no pude dormir. Caminé por mi habitación, repasando todo lo que sabía sobre los 3 generales humanos. General Eiko Takeda, genio táctico, especialista en distracciones y fintas. Sus fuerzas destruyeron 3 grupos de batalla de hegemonía atrayéndolos hacia campos de asteroides plagados de minas invisibles. General Miguel Rivera, maestro de la guerra psicológica. En una ocasión capturó un crucero de hegemonía completo convenciendo a su tripulación de que estaban rodeados por una armada humana. En realidad, solo contaba con 2 pequeños cazas con transpondedores modificados. La general Lena Novak, la ingeniera, la innovadora. El que adaptó la tecnología hegemónica para uso humano, a menudo mejorándola en el proceso. Juntos, formaron la columna vertebral de la resistencia humana durante 8 años. Y mañana los mataríamos, o ellos nos matarían a nosotros. Intenté advertir a Trask una vez más, enviándole un mensaje seguro a su terminal privado con mis preocupaciones. La respuesta fue inmediata y predecible. Analista Ben, sus preocupaciones quedan registradas. Preséntese al médico para una evaluación psicológica después de la ceremonia de ejecución. Su xenofilia ha comprometido su juicio.
El amanecer llegó con la precisión artificial del ciclo de iluminación de una estación espacial. La plaza de ejecución estaba repleta de altos funcionarios de la hegemonía, líderes militares y representantes diplomáticos de especies aliadas. Drones con cámaras flotantes sobrevolaban el lugar, transmitiendo el evento a miles de mundos. Me encontraba en mi posición asignada, 2 niveles por encima de la plataforma de ejecución, con una vista perfecta de todo el proceso. A Razik le habían asignado un destacamento de seguridad al otro lado de la plaza. Intercambiamos miradas brevemente antes de concentrarnos en nuestras tareas. Sacaron a los prisioneros entre enormes abucheos y gritos de la multitud reunida. La hegemonía había pasado décadas enseñando a sus ciudadanos a odiar a los humanos, y hoy ese odio se manifestaba plenamente. La general Takeda caminaba con dignidad y gracia, con la cabeza bien alta. La general Rivera la seguía, guiñando ocasionalmente el ojo a los funcionarios de la hegemonía al pasar, lo que los hacía retroceder con disgusto. La general Novak llegó última, con la mirada fija en cada detalle de la plaza, la posición de los guardias, la disposición de los campos de fuerza. Estaban sujetos a postes de ejecución en la plataforma central. El comandante supremo Trask se acercó, su armadura ceremonial brillaba bajo las intensas luces. Humanos, su voz amplificada resonó por la plaza y más allá, para todos los observadores de la galaxia. Han sido declarados culpables de crímenes contra la hegemonía galáctica. Terrorismo. Insurrección. Desafío al orden natural. ¿Tiene alguna última palabra antes de que se dicte sentencia? El general Takeda habló primero. Le agradecemos esta oportunidad, comandante supremo. Trask inclinó la cabeza, sin esperar claramente gratitud. El general Rivera continuó, ha hecho exactamente lo que esperábamos. Has reunido a tus líderes. Transmite tu supremacía. El general Novak terminó y nos trajo justo a donde necesitamos estar. El aparato respiratorio de Trask silbó divertido. ¿Y dónde está eso, humanos? ¿Al final de vuestras vidas primitivas? El general Takeda sonrió. Al principio de las vuestras. Entonces dijo algo en japonés, el idioma humano. Sonaba como una flor de sakura. Inmediatamente, las alarmas empezaron a sonar por toda la estación. Los campos de fuerza alrededor de la plataforma de ejecución parpadearon y se apagaron. Las ataduras que sujetaban a los 3 generales se abrieron simultáneamente. ¿Qué está pasando?, exigió Trask, alejándose de los humanos ahora libres. Lo sabía. Que Dios me ayude, lo sabía. Es una trampa, susurré, aunque nadie podía oírme por el caos que se desató. Entre la multitud, decenas de funcionarios de la hegemonía se pusieron de pie de repente, con movimientos que cambiaron por completo. Con precisión sincronizada, sacaron armas ocultas y comenzaron a asegurar la plaza. Agentes encubiertos, me di cuenta con horror. Humanos, disfrazados de diversas especies mediante tecnología holográfica avanzada, se habían infiltrado en todos los niveles de la ceremonia. Los drones que transmitían los eventos cambiaron de rumbo repentinamente y se fijaron en puntos estructurales, clave de la plaza. No eran cámaras. Eran artefactos explosivos. La general Novak sacó un pequeño dispositivo de algún lugar de su cuerpo. Debió estar oculto internamente, indetectable para nuestros escáneres, y activó una secuencia. En toda la estación, los sistemas empezaron a fallar. El soporte vital fluctuaba. La gravedad se tambaleaba. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe, atrapando a las fuerzas de la hegemonía en secciones alejadas de la plaza. Insensatos, rió el general Rivera, dirigiéndose directamente a Trask mientras el personal de seguridad intentaba formar un cordón protector alrededor del comandante supremo. ¿De verdad creyeron que permitiríamos que capturaran a nuestros mejores generales a menos que eso nos sirviera? ¡Mátenlos! Trask gritó. ¡Mátenlos ya! Los guardias abrieron fuego, pero los humanos se movieron con experta eficiencia, cubriéndose tras los postes de ejecución. Más humanos disfrazados entre la multitud crearon caos, atacando a los comandantes de la hegemonía con disparos precisos. La general Takeda levantó la mano, sosteniendo lo que parecía ser un módulo de mando de la hegemonía. Hemos tomado el control de los sistemas de defensa de su estación. Sus armas ahora son nuestras. Como para demostrarlo,
Las torretas de seguridad automatizadas de la plaza giraron y empezaron a disparar contra las fuerzas de la hegemonía. Me apreté contra la pared, intentando evitar el tiroteo. Al otro lado de la plaza, vi a Razak haciendo lo mismo. Nos miramos brevemente y me indicó una salida de emergencia. Asentí y empecé a caminar hacia ella, agachándome. Durante 8 años, la voz de la general Novak resonó en el sistema de comunicaciones de la estación, que aparentemente había pirateado. Nos han subestimado, nos han tildado de primitivos. Hoy termina ese error. Llegué hasta Razak y juntos nos deslizamos por la salida de emergencia hacia un pasillo de mantenimiento. Necesitamos llegar a una cápsula de escape, jadeó Razak. No importa, respondí. ¿No lo ves? Toda esta estación está comprometida. Llevan meses, quizá años, planeándolo. Una explosión masiva sacudió la estación y nos hizo caer al suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó Razak. Abrí una interfaz en mi dispositivo de muñeca. El reactor principal acaba de sobrecargarse. Y, dioses, miren. Las señales de seguridad externa mostraban naves de guerra humanas emergiendo del hiperespacio por toda la estación. No era una fuerza pequeña, era toda su flota, cientos de naves, incluyendo clases que nunca antes habíamos visto. No están aquí para rescatar a sus generales, me di cuenta. Sus generales nunca fueron prisioneros. Este es un ataque a gran escala contra el liderazgo hegemónico. Otra explosión. Las luces de advertencia destellaron cuando los sistemas de soporte vital empezaron a fallar. Tenemos que movernos, instó Razak, ayudándome a ponerme de pie. Mientras corríamos por los pasillos hacia la zona de evacuación, el sistema de comunicaciones de la estación volvió a la normalidad. Era la voz del general Takeda, tranquila y clara a pesar del caos. A todos los no combatientes y al personal de bajo rango, no tenemos nada en contra de ustedes. Diríjanse a las zonas de evacuación. Se han programado cápsulas de escape para llevarte a espacio neutral. No sufrirás daño si no te resistes. ¿Nos dejan ir?, preguntó Razak con incredulidad. Guerra psicológica, le expliqué. La especialidad de Rivera, mostrar compasión a la tropa y centrar el fuego en el liderazgo. Crea división y fomenta la deserción. Llegamos a la zona de evacuación y la encontramos abarrotada, pero ordenada. Ciudadanos de la hegemonía, de todas las castas, subían a cápsulas de escape bajo la atenta mirada de los humanos. Humanos con variantes de uniformes de hegemonía que nunca había visto. Fuerzas especiales, le susurré a Razak. Debieron de haberse infiltrado hace meses. Una oficial humana se acercó, sosteniendo el arma con indiferencia, pero lista. Nombres y rangos, exigió. Razak Tul, nivel de seguridad 3, respondió Razak con voz temblorosa. Zal Ben, analista senior de inteligencia, dije, observando atentamente su reacción. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Ben? ¿El xenoantropólogo especializado en estudios humanos? Asentí con cautela. Tocó algo en su dispositivo de muñeca. El general Novak quiere hablar con usted. Por aquí, por favor. ¿Y mi amigo?, pregunté, haciéndole un gesto a Razak. Puede ir a una cápsula de escape. Razak me miró con incertidumbre. Asentí. Ver. No hay nada que puedas hacer aquí. Mientras Razak se unía a la fila de evacuación, un oficial humano me condujo por una serie de pasillos, llegando finalmente a lo que había sido el centro de mando privado del comandante supremo Trask. Ahora, el general Lena Novak estaba sentado en su escritorio, rodeado de humanos que trabajaban en diversas estaciones. Analista Ben, me saludó como si fuéramos colegas reunidos para almorzar. He leído sus artículos sobre psicología humana y tácticas de guerra. Son muy perspicaces. Se acercó más que nadie en la hegemonía a comprendernos. Al parecer, no lo suficientemente cerca, respondí, mirando el centro de mando, completamente controlado por humanos. Novak se rió. ¿Cierto? Siéntese, por favor. Lo hice, sintiéndome extrañamente tranquilo, a pesar de todo. ¿Puedo preguntar qué pasa ahora? ¿A mí, específicamente? Depende, dijo Novak, inclinándose hacia adelante. ¿Qué te parece la consultoría? ¿Quieres que trabaje para humanos? Con humanos, corrigió.
Tu comprensión de ambas especies te hace valioso, Sal-Ben. Y vamos a necesitar traductores culturales, en el nuevo orden galáctico que estamos estableciendo. Nuevo orden, repetí. No solo están atacando al liderazgo. Esto es una operación de cambio de régimen. Novak sonrió. Como dije, perspicaz. Otro humano entró en la habitación, el general Rivera. El comandante supremo ha sido asegurado. Takeda controla el sistema de transmisión. Estamos listos. Novak asintió y se giró hacia una gran pantalla. Esta se activó, mostrando a la general Takeda de pie en la plaza de ejecución, ahora protegida por fuerzas humanas. Detrás de ella, arrodillada y atada, estaba la comandante suprema Trask. Gente de la hegemonía galáctica, Takeda se dirigió a la cámara. Su voz se transmitió por los mismos canales que debían mostrar la ejecución humana. Hoy se conmemora el fin de la tiranía y el comienzo de la cooperación. Durante demasiado tiempo, la hegemonía ha gobernado mediante el miedo y la represión. Pero eso se acaba ahora. Hizo un gesto hacia atrás. Su comandante supremo será juzgado por crímenes de guerra. A diferencia de él, no ejecutamos prisioneros por pura farsa. Se hará justicia mediante el debido proceso. La cámara enfocó su atención, mostrando a docenas de funcionarios de la hegemonía capturados, todos ellos con sus respectivas fuerzas, retirándose. Su mando central ha caído. Controlamos las redes de defensa y los relés de comunicación. Mayor resistencia solo provocará bajas innecesarias. La transmisión continuó, pero me volví hacia Novak. Planeaste esto durante años. Desde el día en que la hegemonía declaró a los humanos indignos de la ciudadanía galáctica, ¿confirmó? Sabíamos que no podíamos igualar su tecnología ni su número de inmediato. Así que nos adaptamos. Nos infiltramos. Aprendimos. Esperé. ¿Y ahora? ¿Por qué? Rivera intervino. Desmantelamos el sistema de castas que ha mantenido a docenas de especies bajo el control de la hegemonía. Establecemos una federación basada en la igualdad y la cooperación. Eso suena sospechosamente noble, comenté. Novak se rió. Los humanos contienen multitudes, analista Ben. Podemos ser vengativos y misericordiosos, crueles y bondadosos. Pero sobre todo, valoramos la libertad, tanto nuestra como la de los demás. ¿Y si rechazo tu oferta de trabajo? Entonces serás procesado con otros no combatientes y liberado a espacio neutral con recursos suficientes para empezar de nuevo, dijo Rivera con sencillez. Como dije, no somos la hegemonía. Miré alrededor del centro de mando, a los humanos gestionando eficientemente una estación diseñada para una especie completamente diferente, a la pantalla que mostraba al liderazgo capturado de lo que había sido, horas atrás, la fuerza más poderosa de la galaxia. Necesitaré tiempo para considerarlo, dije finalmente. Por supuesto, Novak asintió. Pero no mucho tiempo. La galaxia está cambiando rápidamente, Sal-Ben. Y personalmente, prefiero tenerte con nosotros que contra nosotros. Mientras me escoltaban de vuelta a la zona de evacuación, no pude evitar reflexionar sobre la ironía. La ejecución, destinada a romper la resistencia humana, había roto la hegemonía. La trampa destinada a los humanos había sido la arrogancia de la hegemonía. Y mientras mi cápsula de escape despegaba, llevándome hacia un futuro incierto, recordé el dicho humano del que había intentado advertir atrás: cuidado con los griegos que traen regalos. Solo entonces comprendí realmente su significado. La cápsula de escape se tambaleaba por el espacio, mientras sus sistemas de navegación la guiaban hacia el territorio neutral de los mundos periféricos. Me senté solo, observando cómo parpadeaban los indicadores de estado mientras las señales de socorro automáticas transmitían nuestra posición a cualquier nave que pasara. Tras nosotros, la estación de mando central de la hegemonía, antaño el orgulloso símbolo de nuestro dominio, era ahora un punto de luz brillante, rodeado por la flota humana. No lo habían destruido. Lo habían capturado intacto, lo cual era aún más aterrador. Mi dispositivo de comunicación vibró inesperadamente. A estas alturas del espacio, sin estaciones de retransmisión cercanas, no debería haber sido posible. El analista Ben me dijo una voz que reconocí como la del general Rivera. ¿Acaso dudaba de nuestra oferta?
Miré el dispositivo con incredulidad. ¿Cómo me contactas? Esta cápsula solo tiene comunicaciones básicas de emergencia. Rivera se rió. Todavía no entiendes el alcance de nuestra infiltración, ¿verdad? Hemos tenido acceso a los protocolos de comunicación de hegemonía durante años. No hay nada que uses a lo que no podamos acceder. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los humanos habían comprometido nuestras redes de comunicación tan a fondo, ¿qué más habían penetrado? ¿Qué quieres?, pregunté finalmente. La trayectoria de su cápsula se cruzará con una nave humana en aproximadamente 40 minutos. El capitán tiene órdenes de subirlo a bordo, si así lo desea. De lo contrario, continuará hacia la periferia según lo previsto. Consideré mis opciones. Los mundos periféricos eran anárquicos, dominados por oportunistas y criminales de una docena de especies. Mis posibilidades de sobrevivir allí eran mínimas, sobre todo una vez que se corrió la voz de la caída de la hegemonía. ¿Por qué yo?, pregunté. Debe haber miles de funcionarios de la hegemonía con información más valiosa. No necesitamos información, Ben. Ya lo tenemos todo. Lo que necesitamos son personas que puedan pensar más allá de la propaganda de la hegemonía. Nos estudiaste objetivamente. Avisaste a tus superiores sobre nosotros. Tenías razón, y ellos se equivocaron. No pude rebatir esa lógica. Si subo a bordo, ¿qué pasa después? Conocerás a la almirante Frost. Ella supervisa la transición de poder. Un nuevo nombre. Ni Takeda, ni Rivera, ni Novak. Hay más de ustedes en puestos de mando de lo que creíamos. La risa de Rivera resonó por la cápsula. Muchos más. Sus 40 minutos empiezan ahora, analista Ben. Elija con cuidado. La comunicación terminó, dejándome en silencio otra vez. 40 minutos para decidir el rumbo de mi vida. Necesitaba elegir entre el destino incierto que aguardaba a los leales a la hegemonía y la colaboración con la especie que acababa de superarnos por completo. Pasé 39 de esos minutos sopesando mis opciones. En el minuto 40, ajusté el sistema de navegación de la cápsula, modificando el rumbo para interceptar la nave humana. La nave que apareció en mi pantalla no se parecía a ninguna de las que había estudiado en informes de inteligencia. Era enorme, al menos 3 veces más grande que cualquier nave de capital humano documentada, con un diseño elegante que se parecía poco a sus habituales naves militares utilitarias. Cápsula de escape de la hegemonía. Se escuchó una voz por el sistema de comunicaciones. Aquí US Gereisen. Prepárense para el enlace del rayo tractor. Una luz azul envolvió mi cápsula y sentí un suave tirón mientras la nave humana me arrastraba hacia una de sus bahías de atraque. La bahía era enorme, albergaba docenas de naves más pequeñas y bullía de actividad. Humanos con diversos uniformes se movían con determinación, sin apenas mirar mi cápsula mientras se posaba en la cubierta. La escotilla se abrió y salí con cautela. Una mujer con uniforme azul oscuro se acercó, flanqueada por 2 agentes de seguridad. ¿Analista Sarlben?, preguntó. Cuando asentí, continuó, soy la comandante Eliza Kim. El almirante Frost los espera. Síganme, por favor. Mientras caminábamos por la nave, no pude evitar fijarme en la tecnología. La mayor parte era claramente derivada de la hegemonía, pero modificada y mejorada. Algunos sistemas no los reconocí en absoluto. Tu nave, me aventuré a decir. Es más avanzado de lo que nuestra inteligencia sugería que los humanos eran capaces de producir. El comandante Kim sonrió. La hegemonía solo vio lo que queríamos que vieras. Este buque lleva 3 años en servicio. Imposible, exclamé bruscamente. Nuestras redes de vigilancia lo habrían detectado. Sus redes de vigilancia les mostraron exactamente lo que nuestras flotas señuelo querían que mostraran, interrumpió. Construimos la flota real en el espacio profundo, lejos de sus sensores. Entramos en un ascensor que nos elevó a través de la enorme nave. Al abrirse las puertas, entramos en un gran centro de mando. A diferencia del caótico puente de mando de una nave de hegemonía, este espacio era tranquilo y organizado, con estaciones dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una pantalla holográfica central. Frente a ella se encontraba una mujer alta, de cabello corto y blanco, y penetrantes ojos azules.
Se giró al acercarnos. La panelista Ben me saludó. Soy la almirante Mara Frost. Gracias por aceptar nuestra invitación. Incliné la cabeza respetuosamente. Su invitación fue muy persuasiva, almirante. Ella sonrió levemente. Por favor, acompáñame. Hay algo que deberías ver. La seguí hasta la pantalla holográfica, que mostraba un mapa del espacio de hegemonía, ¿no? Del antiguo espacio de hegemonía. Dispersos por el mapa había indicadores rojos pulsantes. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. El estado actual de la operación Caballo de Troya, respondió el almirante Frost. Cada marcador rojo representa una instalación de hegemonía o una nave capital que ha sido asegurada por fuerzas humanas o nuestros aliados. Miré con incredulidad. Había cientos de marcadores que abarcaban cada sector de lo que había sido territorio de hegemonía. Esto es imposible, susurré. No podrían haber coordinado un ataque de esta magnitud sin que detectáramos los preparativos. No teníamos por qué hacerlo, dijo una nueva voz. Me giré y vi al general Novak entrando al centro de mando. El ataque comenzó hace años con una infiltración. Hoy fue solo la revelación. El almirante Frost asintió. Los equipos de ingeniería del general Novak desarrollaron una tecnología de camuflaje holográfico capaz de engañar incluso a los bioescáneres de la hegemonía. Distribuimos agentes en sus fuerzas armadas y en su gobierno. Algunos alcanzaron puestos de autoridad considerables. Me di cuenta de las ejecuciones. Los usaste como señal para activar a todos tus agentes durmientes simultáneamente. Exactamente, confirmó Novak. Necesitábamos a tu liderazgo reunido en un solo lugar, y necesitábamos una transmisión galáctica para transmitir el código de activación. Flor de Sakura, recordé. Palabras del general Takeda. Una elección poética, comentó Frost. En la cultura humana, la flor de cerezo representa tanto la belleza como la impermanencia. La hegemonía se creía eterna. Pensamos que el simbolismo era apropiado. Volví a la pantalla, observando los patrones de la toma de control. Priorizaste los centros de comunicación y las redes de defensa. Por supuesto, dijo Novak. Si se les corta la coordinación, incluso una fuerza superior se vuelve vulnerable. El almirante Frost hizo un gesto y la pantalla cambió a otro sector. Aquí es donde necesitamos su ayuda, analista Ben. El dominio Krell. Los Krell, vasallos brutales y militaristas de la hegemonía, habían participado con entusiasmo en la subyugación de otras especies. Controlaban una parte significativa de los territorios exteriores. ¿Y qué hay de ellos?, pregunté con cautela. Se están movilizando, explicó Frost. A diferencia de la mayoría de las especies sometidas a la hegemonía, los Krell se beneficiaron de su imperio. Tenían estatus y poder. Ahora intentan llenar ese vacío de poder. Y supongo que quieres mi opinión sobre la psicología de Krell. Exactamente, confirmó Novak. Tu experiencia xenoantropológica no se limita a los humanos. Tus artículos sobre las jerarquías sociales de los Krell fueron muy esclarecedores. Estudié el despliegue táctico, observando el movimiento de los grupos de batalla Krell. Siguen la doctrina tradicional Krell, reuniendo fuerzas para una demostración masiva de fuerza. ¿Creen que una fuerza abrumadora impide la resistencia? ¿Se puede negociar con ellos?, preguntó Frost. Lo consideré. Los Krell valoran la fuerza por encima de todo. No negociarán a menos que demuestres superioridad. Podemos hacerlo, dijo Frost con seguridad. No, la corregí. No lo entiendes. Para los Krell, demostrar poder no significa ganar una batalla. Significa hacerles creer que puedes aniquilarlos, pero decides no hacerlo. Se trata de moderación, no solo de capacidad. El almirante Frost y el general Novak intercambiaron una mirada. Interesante, murmuró Frost. Eso coincide más con nuestro enfoque que con el de la hegemonía. La hegemonía nunca entendió a los Krell, expliqué. Los consideraban brutos útiles. Pero la cultura Krell tiene sutilezas. Su concepto de enemigo honorable es fundamental en su código guerrero. ¿Y cómo se convierte uno en un enemigo honorable?, preguntó Novak. Derrota a su campeón en combate ritual, dije simplemente. Entonces perdónale la vida. El almirante Frost entrecerró los ojos.
¿Sugieres que desafiemos a su líder a un combate singular? Les hablaría en términos que ellos entienden. Su actual señor de la guerra, Gragtok, es famoso por su destreza física, pero inseguro de su inteligencia. Si desafías su mente, no su fuerza, lo desequilibrarás. Novak pareció impresionado. Precisamente por eso te necesitamos, Ben. Esta información no figura en ninguno de nuestros archivos de inteligencia. Porque la hegemonía nunca se molestó en comprender a sus vasallos, dije con amargura, solo para usarlos. El almirante Frost me observó un momento. No parece particularmente leal al régimen al que sirvió. Servía al conocimiento, almirante, no al régimen. La hegemonía suprimió mi investigación cuando contradecía su narrativa de inferioridad humana. Su especie me fascinaba, pero compartir esa fascinación se consideró inapropiado. Bueno, dijo Frost con una leve sonrisa, ahora son libres de estudiarnos de cerca. Durante los días siguientes, trabajé en estrecha colaboración con el personal del comando humano, aportando información sobre las posibles reacciones de diversas especies ante la caída de la hegemonía. Algunas, como los Volrati, acogerían con satisfacción la liberación humana. Otras, como los Krell, se resistirían a cualquier cambio en el orden establecido. Me asignaron alojamiento a bordo del Geraisen y me permitieron acceder a muchas zonas de la nave. Los humanos me vigilaban, por supuesto, pero con el paso de los días, la vigilancia se hacía menos evidente. Al quinto día, me invitaron a observar una comunicación directa con el señor de la guerra Krell Gragtok. El almirante Frost siguió mi consejo y retó al señor de la guerra a una batalla de ingenio en lugar de armas. Las condiciones son sencillas, le dijo Frost al enorme Krell en la pantalla. Es un desafío estratégico que tú eliges. Si ganan, la flota humana se retirará del espacio Krell inmediatamente. Si gano, reconocerán a la nueva Federación Galáctica y enviarán representantes a nuestra convención constitucional. Gragtok frunció el ceño. ¿Y por qué iba a aceptar esas condiciones cuando podría simplemente aplastar tus fuerzas? Podrías intentarlo, respondió Frost con calma. Pero primero, considera esta demostración. Asintió a Novak, quien activó una pantalla secundaria. Mostraba un remoto puesto avanzado Krell, fuertemente fortificado y repleto de armas. De repente, los sistemas defensivos del puesto se redujeron a cero, con las torretas girando para apuntar a la base. ¿Qué traición es esta?, preguntó Top. No es traición. Es tecnología, corrigió Frost. El general Novak ha desarrollado un método para anular remotamente los protocolos de comando en sistemas de defensa derivados de la hegemonía. Toda su infraestructura militar utiliza estos sistemas. Las armas del puesto de avanzada seguían apuntando a puntos críticos, pero no dispararon. Podríamos destruir todas las instalaciones militares que él simultáneamente, continuó Frost. En cambio, te ofrezco un combate honorable, mente contra mente. ¿Acaso el poderoso Gragtok teme semejante desafío? Lo hizo con maestría. Apela al honor Krell y demuestra una superioridad técnica abrumadora. Tok no pudo negarse sin quedar mal ante sus subordinados. Acepto, gruñó el señor de la guerra. El desafío será de Karak. Me incliné hacia Novak. Un juego estratégico Krell, similar al ajedrez humano, pero con elementos aleatorios que simulan el caos de la batalla. Novak asintió. Frost es un gran maestro del ajedrez. Se adaptará rápido. El partido estaba programado para el día siguiente. Al salir de la sala de comunicaciones, el almirante Frost me sorprendió al preguntarme, ¿juegas a Carax, analista Ben? Lo he estudiado, admití. Aunque encontrar oponentes en la hegemonía fue difícil. Entonces me entrenarás esta noche, declaró. Necesito comprender el significado cultural de cada movimiento, así como la estrategia. Esa noche, Frost y yo nos sentamos en sus aposentos privados, con un tablero holográfico de Karak entre nosotros. Le expliqué los matices del juego, cómo ciertos movimientos se consideraban honorables o deshonrosos, cómo los Krell veían las diferentes estrategias. La apertura vestal se considera la marca de un guerrero astuto, expliqué, demostrando el movimiento. Sacrifica la ventaja inmediata por una posición a largo plazo. ¿Cómo ofrecer 3 generales como cebo para conquistar un imperio entero? Preguntó Frost con una sonrisa irónica. Precisamente, estuve de acuerdo.
Tok respetará esa forma de pensar, aunque le moleste que lo superen en estrategia. Pero a medida que jugábamos, me sentía cada vez más cómodo en presencia de Frost. Era inteligente, reflexiva y genuinamente interesada en comprender las cualidades de otras culturas de las que el liderazgo hegemónico carecía notablemente. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, almirante? Aventuré a decir durante una pausa en el juego. Desde luego. ¿Por qué los humanos ocultaron sus verdaderas capacidades durante tanto tiempo? Podría haber revelado su superioridad tecnológica hace años. Frost consideró la pregunta con detenimiento. Necesitábamos tiempo. No solo para fortalecer nuestras fuerzas, sino también para establecer relaciones con otras especies oprimidas. La caída de la hegemonía debía beneficiar a todos, no solo a los humanos. Un sentimiento noble, observé. Y también práctico, replicó ella. La paz duradera no se construye con la dominación. Ese era el defecto fundamental de la hegemonía. Al día siguiente, el almirante Frost se enfrentó al señor de la guerra Tok en su partida de Carax. El juego se transmitió por todo el antiguo espacio hegemónico, símbolo del nuevo orden que se instauraba. Frost jugó brillantemente, empleando estrategias que honraban las tradiciones Krell a la vez que introducía innovaciones inesperadas. Cuando finalmente logró colocar a Tok en una posición imposible de ganar, le ofreció un honorable gesto de empate que salvó su orgullo y, al mismo tiempo, aseguró los objetivos humanos. Juegas con el alma de un guerrero Krell, reconoció Tok a regañadientes. El dominio enviará representantes a tu convención. Tras el final de la transmisión, las celebraciones estallaron en el horizonte. Los Krell habían sido el último gran reducto contra la nueva federación. Con su participación asegurada, la transición de poder pudo proceder pacíficamente. El general Rivera me encontró observando las celebraciones desde un rincón tranquilo. Trabajo de civilización, entonces. Sus ideas sobre la psicología Krell fueron cruciales. Gracias, general, aunque el almirante Frost merece el crédito por su implementación. Rivera se apoyó en la pared a mi lado. ¿Has decidido si aceptas nuestra oferta permanentemente? Estamos formando un cuerpo diplomático que podría necesitar a alguien con tu experiencia. Llevaba días dándole vueltas a esta pregunta. Si acepto, ¿cuál sería mi función? Enlace cultural. Ayudarnos a comprender a la especie que ahora gobernamos. Ayudarla a comprendernos. Hizo una pausa. No buscamos reemplazar un imperio por otro, Ben. La Federación será una verdadera alianza entre especies. ¿Y crees que eso es posible? ¿Una cooperación genuina entre formas de vida tan diferentes? Tengo que hacerlo, dijo Rivera simplemente. La alternativa son ciclos interminables de dominación y rebelión. 2 semanas después, me encontraba en el gran salón de lo que una vez fue el complejo del gobierno central de la hegemonía en Axis Prime. El espacio se había transformado, con representantes de 27 especies reunidos para redactar la constitución de la Federación. El almirante Frost había sido nombrado jefe diplomático humano, trabajando junto con la anciana Volrati III, el subseñor de la guerra Krell Maz y representantes de otras especies importantes. Yo serví como asesor especial del equipo diplomático, ayudando a superar las diferencias culturales que amenazaban con descarrilar las negociaciones. La delegación Volrati está preocupada por el artículo 7, le informé a Frost durante un receso. Su especie toma decisiones por consenso, no por mayoría. La estructura de votación del Consejo de la Federación les resulta ajena. Frost asintió pensativo. Sugiero un sistema de doble vía. Voto mayoritario para asuntos rutinarios. Se requiere consenso para decisiones fundamentales. Apreciarán el reconocimiento de sus valores. Fue una labor ardua y compleja equilibrar las necesidades y expectativas culturales de docenas de especies. Sin embargo, también fue el trabajo más gratificante que jamás había realizado. Por primera vez, mi comprensión de la xenoantropología se utilizaba para tender puentes en lugar de identificar debilidades que explotar. 6 meses después de la caída de la hegemonía, se ratificó la Carta de la Federación Galáctica. El documento establecía un consejo de gobierno con representación proporcional, protegía la autonomía de los mundos miembros, pero consagraba los principios de respeto cultural y no interferencia. Mientras presenciaba la ceremonia de firma, la general Takeda apareció a mi lado. Felicidades, asesora Ben,
dijo, usando mi nuevo título. Sin su perspicacia, este momento no habría sido posible. Me da demasiado crédito, general. Esta fue su victoria, planeada durante años. Takeda negó con la cabeza. Lo fácil fue derrotar a la hegemonía. Lo difícil es construir algo mejor. Ahí es donde has sido invaluable. Nos quedamos en silencio un momento, observando con cauteloso optimismo a los representantes de antiguas especies enemigas interactuar. Tenía pensado preguntar, dije finalmente, ¿por qué perdonaste a los líderes de la hegemonía? Después de todo lo que hicieron, la mayoría de los humanos habrían buscado venganza. Algunos sí, admitió Takeda. Pero la venganza perpetúa ciclos de violencia. Al mostrar misericordia, demostramos que los humanos no somos lo que la hegemonía afirmaba, salvajes, primitivos y vengativos. Les demostramos que estaban equivocados de la forma más contundente posible. Asentí, comprendiendo. La trampa definitiva no era el ataque en sí. Estaba obligando a la hegemonía a confrontar la falsedad de su propia propaganda. Exactamente, dijo Takeda con una sonrisa. Ahora, ¿nos unimos a la recepción? Creo que la delegación Krell ha traído su tradicional espíritu de victoria. Me han dicho que es bastante potente. Les aconsejé una advertencia. Los espíritus de la victoria Krell contienen compuestos que pueden causar alucinaciones en humanos. Quizás deberías quedarte con tus propias bebidas. Takeda se rió. ¿Lo ves? Invaluable. Mientras avanzábamos por el pasillo abarrotado, reflexioné sobre el extraño camino que me había traído hasta aquí. Desde estudiar a los humanos como amenazas potenciales hasta ayudarlos a construir una nueva sociedad galáctica, desde leal analista de la hegemonía hasta asesor diplomático de la Federación. La hegemonía había planeado ejecutar a 3 generales humanos como demostración de poder. En cambio, ese momento se convirtió en el catalizador de su propia caída. La trampa que creían estar tendiendo se había disparado contra ellos, con consecuencias que nadie podría haber previsto. Excepto, quizás, un analista de inteligencia que se había tomado el tiempo de comprender a fondo a sus supuestos enemigos, que había intentado advertir a sus superiores sobre la importancia de subestimar a los humanos, y que ahora se encontraba ayudando a esos mismos humanos a forjar un futuro que, contra todo pronóstico, parecía más brillante que el pasado. El imperio había ejecutado públicamente a 3 generales humanos, y entonces la trampa explotó. Pero lo que emergió de ella no fue solo un nuevo poder, sino una nueva posibilidad. Una galaxia donde diferentes especies podrían finalmente aprender a coexistir sin dominación. Una trampa, sin duda. Pero quizás la más benévola de la historia galáctica.